Buenas, soy el doctor Herbert Sten Díaz, oftalmólogo, director de la Clínica Oftalmológica Santo Domingo. Les doy la bienvenida a este podcast Vamos a Ver, un espacio diseñado para hablar de salud visual y de todos los temas de interés en este mundo tan caótico y complicado y tecnológico en que vivimos hoy. En este espacio de podcast, en el día de hoy, vamos a entrevistar a un gran amigo, una persona que admiro y tengo un aprecio de muchos años, que es don Luis Ros Cubeñas. ¿Lo dije bien? Correcto. La gente, claro, lo conoce así con mucha seriedad, pero para mí es Huicho, mi amigo Huicho, que nos conocemos de hace 50 años, posiblemente, y es una persona que es un gran ser humano y un gran profesional, una persona que ha aportado muchísimo a nuestro país. Y vamos a hablar de eso ahora. Bienvenido, Huicho. Muy honrado de estar aquí, Herbert. Son afectos. Vamos a ver qué ver. Exactamente. Y yo me encargo de que veas claro. Tú naciste en Cuba. Sí, Santiago de Cuba. ¿Y por qué te dicen Huicho? Curioso, soy el único hermano entre mis hermanos, ¿no? Sí. Que tiene apodo. Ajá. Y eso Sí, viene de un vecino en la casa de Cuba, que yo chiquitico, de Sí. 3 años, me cruzaba Sí. y a él le decían Huicho. Y a ti te dicen Huicho. Se Oye, llamaba Luis. Luis también. Sí. Oye, qué casualidad. Sí. Entonces, ¿en qué año tú sales de Cuba con tu familia? 1960. 60. Recién comenzada la época de la revolución. Así. ¿Y en qué año llegas a República Dominicana tu papá? 62. Don Luis Ros fue una figura importantísima en el mundo del seguro, de los seguros. La empresa Ros y Asociados es una de las más importantes de seguro en nuestro país. ¿Por qué tu papá se integra al mundo del seguro? Que es un mundo muy interesante y que vamos a hablar un poquito de eso. Es una historia muy, muy interesante porque él llega, mi papá siempre fue muy inquieto. Entonces, en Puerto Rico, él no, aunque estaba toda la familia ahí, a nivel de trabajo, a nivel profesional, él no se encontraba. Él estaba, imagínate, salir de Cuba en el 60 significaba dejar todo atrás. Claro. O sea, salir con una mano, Sí, lo que tú podías llevar en el bolsillo, Sí. prácticamente. Sí, como tantos Entonces, inmigrantes. en Puerto Rico él hacía muchas cosas, vendía enciclopedias, teléfonos, pero eso no era lo que le gustaba. Entonces, para tú ser Él en Cuba trabajaba en seguro. seguro, sí, pero en un banco. Él dirigía el departamento de seguro de vida de un banco, Banco Caribe, en Cuba. Sí. Entonces, él cuando viene el ajusticiamiento de Trujillo, Sí. él decide venir a República Dominicana a ver qué hay, a explorar. Sí. Y se encuentra con un grupo de señores en el Parque Colón, centro de la ciudad en ese tiempo. Y muy típico, la gente iba para el Colón. Y él se presenta, soy Luis Ros de Santiago de Cuba, y uno de ellos le dice, Luis Ros, te quiero presentar al gerente general del Royal Bank of Canada. Mira, mi papá trabajó toda la vida en el Royal Bank of Canada. Que había sido asistente de mi abuelo en Santiago de Cuba, que era gerente del banco allá. ¿Y quién era ese en esa época? Ricardo Ros Romagosa. No, pero el gerente del Royal, no me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Sí. Bueno, entonces por ahí viene el contacto con Hugo Villanueva. Hugo Villanueva tenía la licencia de la compañía de seguro brasileña Sur América, con la cual mi padre había trabajado los últimos meses antes de salir de Cuba. Oye, eso. Y llamaron inmediatamente a Brasil, a Río de Janeiro, al señor Larragoite, que era el presidente, y lo contrataron para arrancar en República Dominicana. 15 días después estábamos mudados en la finca de Hugo Villanueva y Yamella, en lo que encontrábamos casa, que eventualmente terminamos en la Socorro Sánchez, en Gascue. ¿Existía ya en el país una política de seguros? Existía Seguro San Rafael, que era la empresa del Estado, pero seguros privados ya había en ese año. Principalmente agencias de representantes que eventualmente se convirtieron en las aseguradoras que conocemos, la Nacional en ese tiempo, Universal, América. ¿Y en qué año se funda Ros? ¿En qué año él se independiza y forma su empresa? Mira,
En el año 1971 hay un cambio en la ley de seguros que incluye la figura del corredor, que antes no existía. Okay. Entonces, inmediatamente él aprovechó, sacó la licencia como corredor personal y en 1972 funda Roche y Asociados. Qué bien. Entonces tú estudiaste, ¿qué año te graduaste? ¿En el 72 o 73? En el 74. 74. Y me fui a estudiar seguros a Nueva York. Ya en ese momento, mi padre tenía la representación de una firma de corredores muy grande a nivel mundial, y a través de ellos pues hicimos todos los contactos y bueno, pues terminé estudiando en el College of Insurance y trabajando con ellos en Wall Street. Qué interesante, porque el mundo del seguro es un mundo importante. ¿Qué hace el corredor de seguro? ¿Por qué es tan importante? Porque no en todos los países lo hay. En la mayoría sí. ¿Ajá? Sí. Por ejemplo, en España es muy poco. El corredor es muy... No. ¿Los hay? Claro. Es muy importante. Muy importante. Lo que pasa es que también está la figura de la gente, pero el corredor siempre ha cogido mucha preponderancia porque representa los intereses del asegurado. Entonces, el corredor, yo le digo que es el jamón del sándwich, porque está en el mediario. Pero ¿qué pasa? En una relación de aseguradora con asegurado, tú tienes dos intereses encontrados, ¿verdad? Porque, por ponerlo simple, en el momento de emitir un seguro, la aseguradora quiere dar la menor condición al mayor precio y el asegurado quiere la mayor condición al menor precio. Claro. Y lo mismo ocurre en la reclamación. Cuando hay una reclamación, la aseguradora quiere pagar lo menos posible y el asegurado quiere recuperar lo más posible. Claro. Entonces, el corredor que conoce, ¿verdad? Que es técnico, ¿verdad? Porque por eso está en la profesión, claro. Concilia esas diferencias. Y es como el abogado defensor del asegurado, ¿verdad? Porque tú estás sujeto a un contrato de adhesión, ¿verdad? Tú te adhieras a las condiciones que te ofrece la compañía. Tú tienes que tener a alguien que te ayude a negociar esas condiciones. Claro. Para favorecer lo más posible tu expectativa. En el República Dominicana hay una política de asegurarse a nivel general. Yo, por ejemplo, yo trabajo con seguros, con ustedes, con otras empresas que conozco del mercado, pero el dominicano está consciente de la importancia de tener un seguro. Mira, cada vez más, pero seguimos con un índice muy bajito en relación al PIB. Por ejemplo, nuestra relación de primas cobradas del mercado versus el PIB anda por un 1.4%. Wow, muy bajito. Muy bajito. El promedio en la región, en Latinoamérica, es de 3.5. O sea, estamos muy por debajo. Pero si te vas a países desarrollados, pues se sube a 8, a 10. Puerto Rico tiene una situación muy particular porque están muy bien asegurados. Andan por un 14% del PIB. Entonces... pero eso es por la formación, la influencia americana. Sí, claro, que lo enseña. Sí, aquí tenemos la necesidad. Yo creo que todo el mundo debería tener un seguro de salud, desde luego, que ya es obligatorio, y tenemos las empresas de seguro, además de las ARS, que aseguran. Y también ayudaría mucho que el gobierno mismo tuviera más conciencia de los seguros que necesita para, por ejemplo, todo lo que es infraestructura, carreteras, puentes, nada de eso está asegurado. Ni siquiera con la San Rafael, que es la... Bueno, seguro reserva. Seguro reserva. San Rafael, perdón. 24 años. Sí. Mira, que debería dar el ejemplo. Y además que es un ahorro y una cosa importante. Entonces, sigamos con Huicho. Estudias seguro, vives en Nueva York, has hecho una carrera exitosa como seguro, has sido una figura importante en los seguros a nivel latinoamericano, ¿verdad? Has tenido, pero en Nueva York conoces a otro amigo que es Kenneth Brother. Así es. Entonces, Kenneth
es una persona que le gusta mucho la gastronomía. Y entonces vamos a hablar de ese otro capítulo de tu vida que es muy importante, que es la gastronomía. Tú llegas y con Kenneth fundan el primer restaurante de fusión en República Dominicana. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, que ahí comenzó todo donde estamos hoy. Primero, Kenneth estudió biología. O sea, porque su padre quería que él estudiara medicina, pero él no le gustó la idea y se quedó en la biología. Y acabaste con que deja que él vea esto. Entonces, él se gradúa un año antes que yo y él quiso venir a República Dominicana para aprender español. Entonces se quedó en mi casa al principio, en lo que conseguía ¿verdad? Consiguió trabajo como profesor en St. George, en el colegio. Ajá, de Doña Morín. Con Doña Morín. Claro, que trajo la Chendy Roticera hace muchos años. La que todo mira como... Y bueno, y eventualmente regresa a Nueva York y comienza a trabajar con su padre en negocios de comercio que tenía. Yo igualmente en 1979 comienzo a trabajar en seguros. Claro. Y una de las cuentas que yo manejaba era la de François Jarlier, que tenía el Chef François. Me acuerdo del Chef François, claro. Gini, claro, sí. Y él compró luego el Café San Michel. Sí, ese era de William. De William Velázquez. Velázquez, sí. Entonces él compra y comenzamos a ver el tema de seguro. Un día me dice, Luis, mira, yo me quiero ir para Las Terrenas y ayúdame a conseguir a alguien que me compre el Café San Michel. Y yo le digo, bueno, está bien, voy a pensar. Entonces yo le digo a Kenny, mira esta oportunidad, de repente podemos hacer un negocio, hacerle una propuesta. Bueno, así fue, le hicimos la propuesta y se lo alquilamos. El negocio nunca cerró, o sea, seguimos operando con el mismo personal, el mismo menú y todo. Entonces llega un momento que comenzamos a cuestionarnos que no teníamos ninguna vinculación cultural con Francia y la cocina francesa. Entonces, nosotros estamos sirviendo un menú que ya venía del chef anterior, que sí era francés. Pero nosotros no conocíamos la historia de eso, no había una identidad que nos identificara con esa cocina. Y un restaurante no debe ser solamente un fondo de comercio, debe haber un aporte. Exacto, y tú tienes que tener una identidad cultural de alguna manera con lo que tú estás, con el concepto que tú estás ofreciendo. Entonces, la solución que buscamos y nos ayudó mucho que en ese tiempo lo que era el Ministerio de Turismo, que antes era Secretaría de Turismo, hacía los festivales gastronómicos. Claro, ¿cómo se llamaba este can gastrónomo? Ese mismo. Ese mismo, ahorita nos acordamos. Ese mismo. Y comenzamos a hacer inventos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos equipo de cocina, que eran cocineros que ejecutaban y lo hacían muy bien. Celio Santos Aquino era una gran persona y un buen ejecutor. Pero no creaban. No eran creadores. Entonces ahí me puse yo a inventar y a crear platos haciendo fusión que en ese tiempo no existía, porque tú ibas a restaurantes de cocina española o italiana o francesa o japonesa o china. Sí, que esa época no había japonés, fue no había fusión. Entonces comenzamos a meterle plátano maduro a la pechuga con mozzarella. Ese pollo con plátano maduro sigue siendo un plato recordado. El pastel de legumbres que tuvo mucho éxito en ese tiempo. Aunque no tenía legumbres. Ese tiene una historia especial también. Pero en ese momento ya tú te involucras con la gastronomía. Que es salud. El comer bien es salud. O sea que es parte importante, pero además tú has incursionado en la gastronomía y eres ahora mismo el presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía, de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, y yo creo que eres, sin lugar a equivocarme,
la figura más importante en el desarrollo actual de la gastronomía dominicana. Lo que ha sido la gastronomía, tanto a nivel de restaurantes como de conocimiento, en los últimos 30 años hemos tenido un cambio espectacular. Aquí siempre se ha comido bien, ha habido buenos restaurantes. Sí. O sea, al dominicano le gusta comer bien y hoy en día tenemos restaurantes espectaculares. Así es. ¿Cómo fue el proceso de la Academia de Gastronomía? Bueno, la Academia Iberoamericana, que tiene 17 años de existencia, nace, bueno, su presidente actual es Rafael Anzón, Sí. pero Rafael Anzón viene trabajando desde hace más de 50 años en la gastronomía, porque él fue quien fundó la Real Academia de Gastronomía en España. Una de las más respetadas del mundo. Exacto, entonces cuando él, ya después de más de 40 años como presidente, Sí. lo llevan a presidente de honor y él entonces asume la presidencia de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Pero él desde la Real Academia venía apoyando la formación de academias en Iberoamérica. Y luego cuando él entró a la Academia Iberoamericana, pues continuó ya con el apoyo de José Carlos de Santiago. Sí, fue importante. Que fue quien llegó a República Dominicana y estaba buscando de qué manera, o sea, con quién, haciendo contactos. Sí. ¿En qué año fue eso, Huicho? Eso fue, bueno, cuando a mí me contactaron fue en el 2014, sí. Porque él ya tenía contacto con José Soto Pérez, que está en Canarias ahora. En Canarias. José Soto en ese momento era director regional de Iberoestar para el tema de alimentos y bebidas. Qué bien. Y José Soto era muy amigo de Sigfrido Pared, sí. que estaba como director del DNI. Exacto. En ese momento. Entonces, ahí estaba el apoyo técnico y el apoyo político. Y entonces el apoyo comercial sí. Lo consiguieron con José Manuel González Cuadra. Sí, qué bien. Entonces, ¿qué pasa? Que hacían falta 7. Ellos comenzaron, entonces Manuel Gómez, sí. Que trabaja con José Manuel, exactamente, me contacta, Huicho, ven, bueno, y ahí completamos los 7. Ahí estaba también Timo Pimentel. Claro. Y Geo, también estaba. No, Geo no. Después. Estaba Timo, Sigfrido, José Manuel, José Carlos. Sí. ¿Y tú? Y uno más y yo. Sí, sí. Digo, José Soto. A José Soto y yo, exacto. Exactamente. Entonces, esos 7 firmamos un acuerdo de entendimiento de que sí. Íbamos a trabajar para crear la Academia Dominicana de Gastronomía. Y la Academia al día de hoy es una institución importante en el desarrollo de las políticas, incluso a nivel gubernamental, sí. Para mejorar la gastronomía dominicana. ¿Por qué es tan importante, Huicho, que la gastronomía de un país tenga ese peso, esa academia? Mira, ponte a pensar en esto. Miremos la gastronomía como una mesa de 4 patas, ¿verdad? La primera pata es producto. ¿Qué se produce en el país? ¿Verdad? En la agricultura, en la ganadería, la pesca y la manufactura, ¿verdad? Todo lo que se produce en el país. Sí. Los platos en los restaurantes. La segunda pata es la transformación. Cómo tú transformas toda la materia prima y los ingredientes en productos terminados, ya sea industrial o en un restaurante, ¿verdad? Luego, los servicios relacionados con la gastronomía, para que el producto te llegue, para que tú lo recibas, para que te atiendan, todos los servicios. Y por último, y el más importante, es la cultura. O sea, tú puedes tener 2 países con los mismos productos,
pero la cultura de cada país va a generar experiencias diferentes. Claro. Sabores diferentes, formas de presentar diferentes, estrategia, todo. Porque ¿qué es la gastronomía? La gastronomía es todos los alimentos que se producen y nuestra forma de tratarlos, de vivir con ellos y de comportarnos en torno a lo que consumimos, comemos. Nosotros como país tenemos muy buen producto, muy buena materia prima. Sí. Tenemos muy buenos platos, los platos clásicos, pero el reto, que es lo que creo que la academia está trabajando, es convertir esos platos en platos realmente de una experiencia interesante, que se lleve a un restaurante y que sea un plato que tú digas, óyeme, qué maravilla que se está haciendo. Hay chefs trabajando aquí. Tú sabes que yo pensando nuestra experiencia, me pediste hablar de Café San Michel. Sí, claro. Cuando nosotros asumimos Café San Michel fue en 1982, justo cuando asume como presidente Salvador Jorge Blanco. En ese momento, el país estaba en una crisis por el tema de la deuda externa y había que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se firma el convenio y comienzan las restricciones por el tema de las divisas. Claro. Para importar productos que hacían falta en la cocina. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Todos los restaurantes y todos los dominicanos tuvimos que mirar hacia adentro qué es lo que se produce en el país. Claro. ¿Cómo mejoramos lo que se produce en el país? Sí. ¿Entiendes? Porque trabajábamos con todo lo local, ¿verdad? Ahora mismo hay mucha apertura a la importación, entonces tú importas todo tipo de carne, de pescado, de marisco, y dejamos de pensar en el producto nuestro, que es tan importante. Claro. ¿Entiendes? Porque con el consumo local es que tú estimulas a que se desarrolle. Claro, y se crea una industria que da valor en muchos, desde el agricultor que trabaja la tierra hasta un camarero en un restaurante. O sea, una gran cadena de gente que se beneficia. Entonces, ahí entran los principios de la gastronomía del siglo XXI, ¿verdad? Sí. Que sea gastronomía saludable, solidaria, sostenible, satisfactoria y sociable. Entonces, en la gastronomía solidaria, ¿verdad? Entra el tema de tú contribuir con los productores pequeños, que tú necesitas que se desarrollen. Cuando ellos se desarrolla la comunidad donde ellos están. Claro. Ahí entra también la gastronomía sostenible, lo del consumir el producto local para fortalecer la economía local, porque la gastronomía a fin de cuentas es economía. Claro. O sea, no hay mejor gastrónomo que una ama de casa que tiene que cocinar con lo que hay y hace platos maravillosos. Exacto. Entonces, cuando tú consumes lo nuestro, la economía se fortalece. Ahora mismo, que una de las peticiones que la academia tiene de que haya una cuenta satélite para acumular estadísticas de la gastronomía, porque lo único que hay es lo que genera el Banco Central, el Ministerio de Turismo, que tiene que ver más con hoteles y los restaurantes. Pero hay mucho más en la gastronomía. Por ejemplo, se habla de que anda entre un 5 y un 8%, ¿verdad? Pero limitado a eso. Pero cuando tú entras en la gastronomía, en todo lo que está relacionado con la cadena de valor, eso puede dispararse a duplicarse o más. En España, por ejemplo, el último estudio que hizo la KPMG en el 2025, arrojó que la gastronomía en España representa un 27% del Producto Interno Bruto. ¡Wow! ¿Entiendes? Sí. Es mucho, pero también tú te pones a pensar, España oye, produce vinos, produce aceite de oliva, aparte de los quesos, todo lo que produce los restaurantes, los hoteles. Pero es mucho, es grande. Claro. Entonces eso tenemos que rescatarlo aquí para poder saber dónde estamos parados. Sí, totalmente de acuerdo. Y además enseñar
a la gente a comer el mejor producto posible es un gran impulso sanitario también, saludable. O sea, que el campesino sepa aprovechar los recursos es muy importante para la salud, y creo que es parte de la labor de la academia. Sí, y hablando de salud, Sí. ahora está en boga la medicina culinaria, que lo está impulsando la Academia de Medicina y Ciencia de Andalucía Oriental. Ah, qué bien. Con la Universidad de Almería. Con nuestro colega Alejandro Bonetti. Alejandro Bonetti. La Academia Iberoamericana lo está adoptando y está firmando un convenio de colaboración con ellos para fomentar la y además, económicamente es importante. No sé si tú conoces el chef Jamie Oliver, el inglés, sí, el inglés, que es fanático de la cocina italiana. Un crack. Pero él hizo una cosa, él le demostró a un grupo de escuelas americanas que él podía cocinar comida muy saludable por el mismo precio que lo pagaban por hacer hamburger, pizza y comida de grasa saturada. Y lo hizo. Entonces, parte de nuestra labor es enseñar a la gente a comer con salud, con buenos productos. Así es. Y tenemos, porque la gente sabe apreciar. Y creo que... Lo bueno que cada vez más tenemos mejores cocineros. Sí, sí, sí. Porque yo digo que los cocineros son la joya de la corona del ecosistema gastronómico. Así es. Porque son los que deciden qué se compra, cuándo se compra, cómo se maneja, cómo se manipula y cómo se sirve. Sí, sí. ¿Entiendes? Yo hay que reconocer a nuestro amigo Rafael Herrera, que nadie sabe quién es, pero es Pitiri. Es el nombre de Pitiri, Rafael Herrera, que fue la primera persona que estudió en una universidad americana cocina, sí, y comenzó a traer estos conceptos. Pero yo veo mucha gente, gente de todos los niveles sociales, que me dice, no, yo quiero estudiar cocina, yo quiero estudiar pastelería. O sea, es un mundo, pero todo eso que parece genera que la calidad del producto tiene que ser buena, y para hacer las cosas bien eso genera un valor que creo que es nuestro más, lo que debemos potenciar. Y además la gastronomía como tal, lo que son los restaurantes, se posicionan muy bien a nivel internacional. Es un turismo que genera mucho beneficio. Tenemos apoyo de las autoridades del Ministerio de Turismo. Sí, sí, el Ministerio de Turismo nos ha apoyado desde un principio con la Guía Gastronómica Dominicana, que estamos ya en la tercera edición. Claro. Que bueno, la semana que viene tenemos junta directiva para presentarla. Sí. Quedó espectacular. Apoyó también la iniciativa de McCarthy, el Ministerio de Turismo. Es bueno comentar, nosotros somos parte de la Guía McCarthy, pero vamos a hablar qué es la Guía McCarthy. Sí. Cuéntalo. Claro, tú eres el invitado. La Guía McCarthy es una guía de restaurantes que se origina en Barcelona en 2015 y ya prácticamente cubre todo el territorio español. Sí. Don Rafael Anzón, hace 2 o 3 años, en una reunión de la directiva de la Academia Iberoamericana, habló de esa guía como un ejemplo a seguir. Sí. Despertó en mi curiosidad y comenzamos a hacer contacto con los señores de Barcelona, con Manuel Carreras. Y bueno, en un principio hubo cierta, sí, pero nosotros tenemos que esperar, cerrar el ciclo de España, pero lo vamos a pensar. Bueno, lo llevaron al Consejo y el Consejo pensó que sería muy buena idea arrancar con República Dominicana, que es un país pequeño, un mercado pequeño en relación con España. Sí, claro. Para ver qué tal funciona la guía fuera del país. Y bueno, nos dieron luz verde, comenzamos a hacer los arreglos para formalizar la empresa, pues no es la academia que maneja, se tuvo que formar una empresa y luego hacer un contrato de franquicia con McCarthy para crear el equipo local para poder hacer todo el levantamiento de la información y crear las guías. Ya el día 20, como tú sabes, de abril, se presenta la segunda edición de la guía McCarthy República Dominicana. Que ha sido muy exitosa y muy útil,
porque ayuda a los restaurantes y al público a saber dónde está lo mejor y a los restaurantes a cómo mejorar. Exacto. A cada día ser mejores. También creo que a nivel de gobierno, por ejemplo, el canciller también apoya Roberto Álvarez, que es una persona muy ligada al mundo de la gastronomía. También puede ser que es un momento bueno para la gastronomía dominicana. Y de nuevo, y es bueno que dejarlo muy claro, don Luis Ross, mi amigo Huicho, ha sido la figura principal de ese desarrollo. Ese es un mérito que hay que reconocer y hay que decirlo. A ti no te gusta mucho decirlo, pero es una gran verdad. Tú sabes lo que pasa, que para que haya cambio en la gastronomía, tienen que manejarse 4 ejes, que yo le llamo factores de cambio. Entonces, lo de la guía entra en el eje de la promoción. Claro. Es uno de los ejes. Hay otros 3, pero en el eje de la promoción, por eso desde ya hace varios años entramos en lo que es la guía gastronómica, porque tiene que haber promoción, tiene que haber proyección de lo que es la gastronomía dominicana. La guía McCarthy viene también a traer otro nivel de promoción cuando los restaurantes se quejaban de que aquí no estaba la guía Michelin, que no estaba la guía, los 50 Best. Apareció McCarthy. Y de repente aparece 50 Best. Ya viene. A Guají. De la chef Tita, una gran persona. Un gran aplauso para ella, ¿verdad? Claro. Porque ella ha hecho un gran trabajo por muchos años. La guía Michelin yo creo que le falta mucho para que venga, porque ellos tienen sus criterios. Sí, sus criterios. Ellos necesitan que haya entre 40 o 50 restaurantes que pudieran ser evaluados, pudieran recibir una estrella Michelin. Claro. O sea, y nos falta un poquito para llegar a eso. Pero qué bueno, porque eso quiere decir que hay espacio para progresar y para mejorar. Y queremos sentir que con el trabajo que estamos haciendo en la academia, pues estamos inspirando a los cocineros y a los dueños de restaurantes. Y una generación de gente joven. Que son, para que sí busquen. Yo lo veo por mis sobrinos, los de la segunda generación, que cada vez se interesan más por comer mejor, por saber más. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, el restaurante Juan Carlos era que se hablaba un poquito de vinos, pero no teníamos cultura. 3 vinos y ahora tenemos todo. O sea que hemos hecho un gran cambio. Unas cartas de vino fabulosas. Don Luis, el tiempo es nuestro enemigo. Se queda un tema que vamos a tener que hacer otro episodio, que es hablar de tu influencia en la música en Rose Arco, que en mi juventud pues fue el grupo de rock más importante que teníamos. Eras tú, ¿verdad? Que después copiaron mi compadre Manuel, Cuquito Moré, Philip, ¿qué era Philip? Óyeme. Roger Hoover, Philip en la guitarra, Ariobo Peña. Ariobo Peña en la batería. Pero el guitarrista original era Roger. No, y Gilberto. El original era Gilberto Pellerano, claro. Después vino Manny Sánchez por un tiempo. Después vino Roger. Exacto. Bueno, ese, como decía aquel personaje de nuestra juventud, Pequeño Adam, será otra historia. Pero es una historia que merece también ser contada. Señores, para no abusar de su tiempo, pero queda pendiente hablar otros temas con mi amigo Huicho. Si les ha gustado este contenido, pues suscríbanse, denle me gusta, háganos preguntas, comentarios. Soy el Dr. Herbert Stern y les doy las gracias por acompañarnos en este espacio podcast Vamos a ver. Hasta la próxima.